Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. Les habla la instructora Lopsi Arce. El día de hoy vamos a aprender a realizar una combinación de correspondencia y vamos a unir un documento de Word con los datos que se encuentran en una hoja de cálculo de Excel. Entonces, la combinación de correspondencia se usa para hacer eso, para unir un archivo principal y un archivo secundario. El archivo principal es el que guarda los datos fijos, los datos que no varían. En este caso sería esta carta. Yo voy a hacer esta carta, pero esta carta la voy a destinar a varias personas que no incluyo dentro del formato de la carta. Solamente hago lo básico de la carta, el saludo, la fecha, el contexto de la carta y la despedida. Estos son los datos fijos de una carta. Entonces este sería el archivo principal. Y el archivo secundario o archivo de datos es donde se encuentra la información de los destinatarios. Entonces en este caso lo vamos a hacer con una hoja de cálculo de Excel. Entonces mi hoja de cálculo es esta, se llama listado, es el nombre listado. Y este archivo tiene tres hojas, miren, listado, hoja 2, hoja 3. Pues, la información que yo necesito de los datos de las personas está en la hoja 1, que es listado. Entonces yo tengo aquí la cédula, el nombre, el apellido, el cargo y la ciudad. Estos son los datos que voy a utilizar en la carta. Este sería el archivo secundario o el archivo de datos. Entonces lo que hace la combinación es unirme los dos. Y con un solo documento que yo hago, puedo generar las 10 cartas para los destinatarios que tengo en la lista. En este caso tengo en la lista 10 personas, pero si yo tengo más, 50 personas, 100 personas, pues me voy a ahorrar muchísimo trabajo. Esta es una herramienta muy utilizada en las oficinas porque con esto yo puedo hacer cartas, puedo hacer tarjetas de invitación, puedo hacer sobres para muchas personas, partiendo solo de un documento llamado documento principal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener listo nuestro documento principal, como en este caso ya tenemos la carta, ya tenemos el documento. Esos datos que tenemos allá los vamos a insertar aquí, donde van a estar los datos del destinatario, la persona que va a recibir la carta. Entonces, lo vamos a hacer utilizando el paso a paso. Para eso vamos a ir a la ficha correspondencia, y en el lado izquierdo hay un botón que dice iniciar combinación de correspondencia. Cuando uno ya tiene buen manejo, usted ya puede ir directamente a seleccionar los destinatarios o a editar la carta o a cualquiera de estos que están desactivados. Pero cuando apenas vamos a empezar, pues es mejor hacerlo por el paso a paso. Entonces le vamos a dar iniciar combinación y la última opción paso a paso por el asistente. Entonces el primer paso se llama selecciona el tipo de documento. ¿Qué documento está trabajando? ¿Una carta, un mensaje de correo, un sobre, una etiqueta, una dirección? Estamos trabajando una carta. Y en la parte de abajo le damos siguiente. Paso número 2, aquí abajo salen los pasos. Paso número 2, ¿cómo desea configurar las cartas? Utilizar el documento actual, utilizar una plantilla o utilizar un documento existente. Nosotros vamos a hacerlo desde el documento actual porque ya lo tenemos listo. Si lo tuviéramos en una plantilla o en otro archivo, pues lo tendríamos que buscar. Pasamos al siguiente paso. Paso 3. Seleccione los destinatarios. Utilizar una lista existente, seleccionar de los contactos de Outlook o escribir una nueva lista. Nosotros ya tenemos la lista en la hoja de cálculo de Excel. Entonces le damos utilizar una lista existente. Y aquí le vamos a dar examinar. Recomendación, cerremos la lista para que no nos vaya a generar ningún error. Entonces, aquí vamos a buscar dónde se encuentra la lista. Mi lista está en descargas y se llama listado. Entonces, por aquí le damos doble clic para seleccionar. Entonces él me abre el libro y me dice, ese libro tiene una hoja 2, una hoja 3 y una hoja listado. Los datos están en listado, entonces le damos a aceptar. Atentos, aquí dice la primera fila de datos contiene encabezados de columna. En mi tabla hay encabezados, entonces hay que tenerla marcada. Aceptar.
Y aquí me van a salir todos los datos de allá de la hoja de Excel. Miren que sale el registro de las 10 personas que yo tengo allá en Excel. Cuando yo voy a hacer la carta para todos estos destinatarios, yo tengo que tener marcadas estas casillas. Pero si yo solo la quiero hacer para 2 o para 3, entonces desmarco los que no quiera generar las cartas. Entonces, en este caso vamos a hacer las 10 cartas. Entonces los dejamos todos marcados. Y le damos a aceptar. Entonces ya aquí me sale el nombre del archivo, listado. Podemos seguir con el siguiente. Paso 4. Escriba la carta. Nosotros ya tenemos la carta. Me dice que la escriba en caso de que no la tengamos lista. Y me salen unas opciones, bloque de dirección, en línea de saludo, franqueo electrónico. Con el botón más elementos vamos a insertar los campos del listado de la tabla. Los vamos a insertar en nuestra carta. Entonces le vamos a dar clic a más elementos. Y miren que me aparecen los encabezados que yo tengo. También me aparecen otras celdas, pero nosotros vamos a trabajar con los encabezados que tenemos ahí. Entonces, lo primero que yo quiero insertar es el nombre. Pero ojo, si no le decimos en qué lugar lo vamos a insertar, él lo inserta donde está el cursor. Entonces, como no sé en dónde quedó mi cursor, lo primero que debo hacer es seleccionar dónde quiero insertar el campo. Lo quiero insertar aquí. Señor. Entonces, nuevamente, más elementos. Y le decimos que inserte el nombre. Nombre, insertar. Entonces me aparece nombre entre unos comillitas ahí. Ahora quiero insertar el apellido. Entonces le doy el apellido y le doy insertar. Pero observen que no me pone espacio. Entonces le damos cerrar. Le colocamos el espacio para que no me quede el nombre y el apellido juntos. Se puede hacer antes o se puede hacer ahí mismo. Ya inserté el nombre y el apellido. Lo siguiente no lo voy a insertar aquí al lado, lo voy a insertar debajo. Entonces posiciono el cursor y vuelvo a más elementos. Le digo, insérteme también la cédula. Insertar. Cerramos. Debajo de la cédula, insérteme lo demás. Entonces ubico el cursor. Más elementos, me falta cargo y ciudad. Entonces cargo, insertar. Y quiero el cargo con una coma después de ciudad. Entonces lo que hago es que lo cierro, le coloco la coma, el espacio y la ciudad. Insertamos la ciudad, ¿listo? Entonces siempre en un documento combinado no me puede aparecer aquí los nombres, me tiene que aparecer estas etiquetas. Las etiquetas quiere decir que él me va a traer los nombres de esa tabla. Entonces reviso que no se me hayan bajado mucho los espacios. Miren que ya se me bajó la carta. Entonces le quito los espacios que sobran para que me quede una sola página. Que no me quede sobrando espacios ni hoja en blanco. ¿Por qué? Porque cuando haga la combinación, si tengo 2 hojas, me van a salir 2 hojas por cada uno de los destinatarios. Entonces, tengo que revisar que esté muy bien ya, que mi carta quede lista. Si quiero, pongámosle otro espaciecito aquí para separar y lo quitamos de aquí abajito para que no me quede esa hoja en blanco. Listo, entonces ya tengo lista mi carta con los campos que voy a insertar, que voy a combinar de la tabla. Vamos al siguiente paso. Estamos en el paso 4. Siguiente paso es el 5. Vista previa de las cartas. Observen que ya aquí aparece el nombre de la persona, nombre, cédula y recepcionista, que es el cargo y la ciudad. Si yo quiero, puedo ponerle aquí, añadirle el CC, porque esto sería un dato fijo que se va a repetir en todas. Entonces este es el CC y aquí le puedo añadir cargo, como para que no se vea esos datos ahí volando. Entonces, señora Lucía Rivas, cédula y el cargo. La ciudad, pues Cali. Ya cada uno define cómo va a colocar aquí los datos. Listo, entonces si yo utilizo los botones de vista previa, puedo ir pasando de destinatario en destinatario. Mira, aquí se van viendo todos. Entonces cada que
utilizamos los botones que van cambiando los datos. Listo. Si tengo algún error en los datos, aquí me da una opción para editar la lista de los destinatarios. Entonces, si yo veo que hay algún error, yo le doy aquí en editar y lo que hago es entrar a cambiar alguno de los datos. O lo puedo hacer directamente desde la tabla de Excel antes de combinar. Pasamos al siguiente paso, que es el 6. El paso 6 es el final. Él me da dos opciones, imprimir o editar las cartas individuales. Para este caso, pues no tengo cómo imprimir porque no lo podríamos visualizar. Vamos a darle editar cartas individuales. Él me preguntaba editar todos los registros o registro actual, que sería este de Lina Arenas, o desde el registro 1 hasta el 5, por ejemplo, si quiero solo las 5 primeras. Como son todos, porque vamos a sacar 10 cartas, pues lo dejamos en todos. Y le damos a aceptar. Y ahí él me está creando un nuevo documento con todas las cartas. Esperar un momentico. Entonces este nuevo documento se llama cartas 1. Y aquí voy a encontrar la primera carta, que es Lucía Rivas, la segunda carta, que es Carmen Pérez, tercera carta, Carolina Duarte, siguiente carta, Hugo, y me las va a sacar todas con los datos de las personas. Entonces, ¿qué me evita? Aquí encontró un registro en blanco, por eso está en blanco. Entonces, quiere decir que puede ser que no están marcados los últimos campos. Por eso es que están saliendo los últimos en blanco. Como habían varias filas, me creó 29 cartas. Entonces, si el archivo que nos generó no nos sirve, simplemente lo cerramos y no lo guardamos. Y vamos a corregir los posibles errores que tenga. Entonces aquí le vamos a decir devolver y editar cartas. Entonces, tengo marcados los primeros, ¿cierto? Pero tengo que tener marcados campos en blanco, miren. Por eso es que me está generando 29 cartas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacerlo manualmente. Desmarcamos y marcamos solamente los destinatarios a los que queremos enviarle la carta. Entonces, cada que queramos corregir, tenemos que eliminar ese archivo que se creó, ir al documento principal y hacer la corrección. Entonces, miren que ya tengo marcado solamente los destinatarios que necesito. Le doy a aceptar, paso siguiente y editar. Aquí ya me tiene que generar solamente las 10 cartas de los 10 destinatarios. Vamos a ver. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Vamos hasta la última. Siempre queda una hoja al final en blanco. El último es este, que sería la carta número 10. Entonces, ya aquí está el documento para las 10 personas. Entonces, esto nos ahorra mucho trabajo en la oficina porque con un solo documento podemos generar una carta para todos los empleados de una empresa. Entonces, si tenemos 50, podemos generar los 50 de una vez. Entonces, lo que hicimos fue unir los dos, la hoja de Excel con el listado y la carta que estaba en el documento de Word. Entonces, ya este archivo se llama cartas 2 porque fue la segunda vez que lo hicimos. Le podemos poner el nombre que queramos, guardarlo o llevarlo de una vez a la impresora. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cerremos esto, que el documento base es este. Este es el documento inicial. Este es el documento donde se encuentran los datos para combinar. Entonces, cuando lo guardamos, tenemos que guardarlo con el archivo de Excel para que él cree el vínculo. Entonces, si yo dejo el archivo en la memoria, el documento en la memoria, pero dejo la tabla en el computador de la casa, pues no hago nada. Tengo que tener los dos archivos en la misma carpeta, en el mismo lugar, para que cada vez que lo abra me cree el vínculo. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos lo que es una combinación de correspondencia. Una herramienta muy importante para unir
dos archivos de Word y de Excel. Listo, bueno, esto es todo por hoy. Nos veremos ya en un siguiente video tutorial.